Seguimos con la segunda parte de la segunda potencia de los asirios. Y veníamos hablando de que así como el león de la manada se fue debilitando por su vejez, también Egipto se fue debilitando por todos sus conflictos internos que tuvo en su economía, por su avaricia, por su deseo de poder, por hombres llenos de ansiedad en querer poder, en tener el poder. En esa vehemencia por el poder fue debilitando al imperio egipcio, hasta que uno de sus dominados o siervo que hacía parte de las naciones que estaban subyugadas, se levantó en armas, en rebeldía, terminó derrotando a la nación dominante, es decir, el león joven terminó matando o expulsando al león viejo, siendo así el final donde Egipto se convierte en siervo en un territorio dominado por los asirios. Así veremos la segunda potencia mundial, la cual fue Asiria. Pues la segunda potencia mundial de las dos primeras potencias que no aparecen en la estatua de Nabucodonosor, por lo que hemos hablado en su relación con el pueblo de Israel. La primera vez que encontramos el título Asiria en el registro bíblico en referencia a este territorio o esta nación lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 14. Y dice, y el nombre del río y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Al tiempo que se escribió Génesis, el río Hidekel corría al oriente de Asiria. El escritor del libro del Génesis, en este caso, que fue Moisés, para poder ubicar la posición del Edén, utilizó a Asiria y al río Hidekel para poder situar dónde estaba ubicado el Edén. Utilizó a Asiria y al río Hidekel para poder situarlo. Para que geográficamente e históricamente el Edén tuviera un lugar donde se pudiera identificar en el territorio de Asiria, en el lado de Hidekel, corre al oriente de esta nación. Así que en Génesis capítulo 2, versículo 14, es la primera vez donde encontramos por nombre al imperio asirio. ¿De dónde nacen los asirios o de dónde vienen? ¿Acaso serán también camitas o vienen por el lado de otro hijo de Noé? Obviamente debemos entender de que de uno de esos hijos tenían que surgir los asirios. Los asirios son prácticamente como primos y hermanos con los israelitas, porque los israelitas vienen de la línea genealógica de Sem, son semitas. El pueblo asirio también es semita, son descendencia de Sem viniendo por la línea de Asur, un hijo de Sem. Génesis capítulo 10, versículo 22 dice, los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfasá, Lu y Arán. Eso pasó después del diluvio. Encontramos claramente, según Génesis capítulo 10, versículo 22, de que efectivamente Sem tuvo un hijo llamado Asur. Históricamente los asirios proceden de Asur, hijo de Sem, hijo de Noé. Estamos comprendiendo de que el pueblo asirio tiene su base genética en su genealogía como base Asur, hijo de Sem. Por lo tanto, son semitas. Aunque el pueblo de Asiria manejó varios idiomas como el acadio, el sumerio, al final el idioma que predominó fue el arameo. Por eso encontramos en la Biblia donde algunas partes fueron escritas en arameo porque el arameo y el hebreo son similares, muy parecidos. El pueblo asirio procede de uno de los hijos de Sem llamado Asur. Por lo tanto, los asirios son descendencia semita. Cuando se fundó esta nación, eran de origen semita. Algo curioso, con el paso del tiempo, el territorio de Asiria comenzó a ser también lugar de muchas otras naciones, como una nación híbrida, donde tenían descendientes de muchos lugares, donde también allí llegaron los camitas, formando parte de los asirios. Eso sucede por parte de Nimrod, el cual fue nieto de Can, por lo cual era camita. Nimrod entró en el territorio asirio donde edificó la ciudad de Nínive. Génesis capítulo 10, versículo 11 dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobó, Calá. Estas tres ciudades edificó Nimrod. Resaltemos, la ciudad de Rehobó y Calá
y la ciudad de Nínive. También hubo descendencia ismaelita. Los ismaelitas también llegaron a ser parte del pueblo asirio. ¿Y quién era Ismael? Ismael fue hijo de Abraham, según Génesis capítulo 16, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y lo llamó Abraham, el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Los ismaelitas, los descendientes de Ismael, también entraron en el territorio asirio y se confundieron con los semitas. Con el paso del tiempo, los asirios llegó a estar conformados por la descendencia semita, los originales, y por descendencia camita, por parte de Nimrod, y con descendencia ismaelita porque entraron al territorio y poco a poco se fueron confundiendo y uniendo a los semitas. Y veamos Miqueas capítulo 5 versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Aquí hace referencia de que Asiria llegó a ser la tierra de Nimrod. Con referencia a Ismael, veamos Génesis capítulo 25 versículo 18. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Recordemos de que Ávila está en Génesis capítulo 2 versículo 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, donde podemos definir dónde estaba el huerto del Edén. La tierra de Ávila, que era rica en oro. Así podemos decir de que lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 6 y lo que dice Génesis capítulo 25 versículo 18, con el tiempo Asiria llegó a convertirse en una nación híbrida compuesta por muchos descendientes de muchos otros lugares. Es importante analizar después de dónde surge el pueblo asirio y de su territorio. Luego debemos analizar sus costumbres, de qué clase de religión tenían los asirios, si eran monoteístas o si eran politeístas. La verdad, los asirios, como todas las naciones, eran politeístas. Tenían demasiados dioses o ídolos. La mayoría de los dioses que tenía el pueblo asirio eran dioses prestados, tomados de otras culturas. Los adoptaron para sí mismos por tener contacto con esas naciones. Entraron en ese proceso religioso adoptando sus creencias. Por cuanto convivieron con esas naciones, especialmente la babilónica, donde provenían los dioses que tenían los asirios. También se acogieron con los dioses del antiguo Mesopotamia, con los acadios y los sumerios. No solamente como nación era híbrida, sino también en sus creencias en cuanto a sus dioses o sus ídolos, tomándolos prestados como Istar, diosa del amor y la guerra; Ea, dios de la magia; Adá, dios del tiempo atmosférico; Shamash, dios de la justicia; Aya y Nabú, dios de la sabiduría; Asur, el dios supremo, etcétera, etcétera. Estos dioses pertenecían al pueblo de Babilonia, al pueblo acadio y al pueblo sumerio. Pero el dios supremo de los asirios era el dios Asur. Así, mis amados en el Señor, en el siguiente video seguiremos hablando de la tercera parte de la segunda potencia mundial en la sucesión de las potencias humanas, llamada los asirios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.